Y es en ese instante donde Simba recordó quién era, que todo se reguló, todo se estableció y hubo prosperidad en esa parte de la selva que él dominaba. ¿Qué es lo que quiero decir con esta historia? Muchas veces es lo que a nosotros nos pasa. Cuando hay un problema, cuando pasas por una situación demasiado difícil, que crees que esa situación no es todo, endiosamos esa situación, o nos creemos los más desdichados del mundo, que nos entregamos en nuestros propios pensamientos, o en un deseo egoísta, como le pasó a él, y dejó todo atrás, y se entregó a lo que él creía que era bueno, hasta que fue confrontado con la verdad. Y es en ese punto donde Simba es confrontado con la verdad cuando él reflexiona, porque la verdad es única. Él era el sucesor al trono, el rey verdadero, no su tío. Hermanos, muchas veces nos pasa eso en nosotros. Olvidamos, ya cuando hemos conocido del Señor, ya cuando hemos podido disfrutar de la salvación en Cristo Jesús, nos pasa constantemente. Y es fácil reemplazar ese gozo, ese sumo gozo, con cualquier cosa. Es por ello que pasar nuestras semanas, ese día a día, y luchar contra el pecado, es algo que no nos debe llevar a olvidar la identidad que ahora tenemos al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Para eso vamos a Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué, iglesia? Hijos de Dios. Hijos de Dios. El pasado queda atrás. El ser criaturas desobedientes y sucios delante de sus ojos santos y puros es una realidad que ya no forma parte de nuestra vida una vez que Cristo entró a reinar en nuestro corazón. El Padre nos amó primero, dándonos de su amor, para cambiarnos la identidad vergonzosa, la cual habíamos adquirido por culpa del pecado, lo que nos condenaba y no nos permitía estar en paz para con Él, viviendo a expensas de nuestras propias decisiones y tristes consecuencias. Eso es algo que cada quien puede manifestar y contar. Horas, de días, de malas decisiones y consecuencias de nuestro pecado y desobediencia al Señor. Que no nos extrañe que ahora el mundo nos vea como locos, que no quieren juntarse con nosotros o no quieren escucharnos, porque nosotros ya no nos comportamos como los de afuera, porque ahora nuestro sentir, nuestra motivación, metas, como decía en un inicio, objetivos han cambiado, han sido transformados, han sido redimidos para glorificar y vivir únicamente para el Señor. Quizás muchos de ustedes pueden compartirme eso,
Que sí, una vez que me he vuelto cristiano, pues ya ni mis amigos me buscan, o si me buscan ya, pues se han topado tantas veces que les he dicho que no, que ahora les parezco una persona aburrida. O cada vez que me escuchan se aburren. Ya, pero me vas a decir lo mismo, que estoy mal, y que Jesucristo, y que Dios, y... Eso es algo que vamos a encontrar siempre, siempre. Pero es porque ahora nuestra identidad es diferente. Tenemos una identidad totalmente distinta. Ya no simplemente somos ciudadanos trujillanos, peruanos, chilenos, lo que sea. Ahora todo ha cambiado. No es que hemos dejado de ser lo que somos en un inicio. Lo que ha cambiado, porque nuestra carne somos iguales. Lo que ha cambiado es nuestro interior, lo que era imposible cambiar. Y ese es el cambio de identidad al cual el Señor nos está llamando el día de hoy. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos a la espera de una consumación de gloria, en una esperanza. Gloria con la cual podremos verlo como es. Pero sobre todo seremos semejantes a Él. Una identidad ya consumada en cuerpos glorificados. Él aún habla del tiempo, con ese aún, lo cual demanda paciencia. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Cristo aún no ha venido. Aún no ha venido a restablecer su reino. Pero Él nos ha dejado claro una cosa, algo que nos ha quedado, o nos debe quedar, muy grabado en el corazón, hermanos. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios. Porque, hermanos, ahora nosotros descansamos en sus promesas. Antes no descansábamos en nada. ¿Cuánta corrupción, mentiras dentro de tu trabajo, dentro de tu misma universidad? No sé si a ti te pasó sentirte mal de haberte copiado 10 ciclos. Y al final ya existe reflexión de que pues no debiste hacerlo porque quizás no aprendiste lo que debiste aprender. ¿Cuántas decisiones malas, de cuántas cosas podemos hablar, hermanos? Pero ahora nuestra naturaleza ha cambiado y es en lo que debemos perseverar. Y aún esperar con paciencia, porque aún hay muchas promesas que el Señor va a cumplir con nosotros, con su iglesia. Demanda paciencia. La paciencia, muchos pecamos con esto, con la paciencia. Yo personalmente soy una persona muy, muy impaciente. Y es ahí donde el Señor siempre me da. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero hermanos, en la desesperación uno también comete muchos errores. Muchos errores. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un accionar que demanda responsabilidad en el ejercicio de santificación, de un camino que no se deleita ya en las injusticias y que no las practica porque es consciente de su nuevo estado. El camino demanda, hermanos, santidad. Demanda santidad y el llamado al cual debemos hacer siempre a la iglesia es a la santidad. Nos vamos a topar con muchas pruebas, muchas, donde nuestra fe va a ser probada sobre todo. A ver si en el momento donde nos ofrecen dinero que no nos corresponde, nosotros vamos a preferir al Señor, vamos a preferir su gloria antes que fallarle y tener un beneficio tonto, material, momentáneo y que al final va a traer consecuencias. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es un pasaje muy conocido y que muchas interpretaciones le hemos dado. Pero lo central aquí es que nosotros, mis hermanos, al tener una nueva identidad, una nueva naturaleza, esa ya no se deleita en el mal. Y no podemos ser tan necios y ser conscientes de que si hay algo en nuestra vida que nos está atando, que no nos está dejando avanzar, pues nosotros hacer de la vista gorda y dejar que ese pecado se quede allí. Saber que cuando estamos haciendo las cosas mal,
y que estamos transgrediendo de ella su palabra. No debemos quitarle la gravedad del asunto. Si es algo que va en contra de su palabra, hermanos, huyamos de allí. No pensemos 2, 3, 4, 5 veces. ¿Quién sabe qué nos puede pasar o qué consecuencias podemos sufrir? Uno como cristiano, ¿cuántas veces hemos sufrido consecuencias, mis hermanos? Y no es que no sabemos, la verdad es que sí sabemos. El problema está en que no queremos escuchar al Señor. Y es en ese momento donde olvidamos la identidad. Olvidamos quiénes somos ahora. Nos comportamos como si nuestra identidad no fuese Cristo. Como si nuestra identidad sigue dependiendo de lo que yo hago de mi persona, cómo me visto, cómo hablo, cómo escribo en Facebook, cómo muestro mis fotos allí. La identidad en Cristo va más allá. No se limita a lo que nosotros vamos a ver en esta tierra, hermanos. No atesoremos cosas aquí en la tierra. No lo hagamos. Seamos más celestiales, como decía Pablo. Que nuestros ojos estén sellados en la eternidad siempre. ¿Para qué? Para que cuando llegue la prueba no decidamos dejar a un lado nuestra identidad en Cristo Jesús y por el contrario humillarnos y clamar por salidas, por escapes. El Señor, a toda prueba, a toda tentación a la cual nosotros podamos ser expuestos, Él siempre nos va a dar una salida. Y es allí donde nuestra identidad en Cristo Jesús va a salir a la luz. Y es que en verdad nosotros tenemos y anhelamos cuidar de esa identidad. No olvidemos, hermanos, con cuán grande amor nos ha amado Dios. No despreciemos su amor. No lo neguemos con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Si hay algo, hermanos, que nos está atando, pues hagámoslo a un lado. Seamos radicales con el pecado. No seamos permisivos. Eso es lo más fácil. Ser permisivo y esperar, no sé, ¿qué puede pasar? Quizás no, quizás me va bien. No. Si hay algo que ya te está diciendo su palabra que está mal, tomemos una correcta decisión. Entonces, tomemos el camino de la santificación con herramientas o medios de gracia que el Señor nos dejó, como mencionamos la semana pasada: orar en todo tiempo, estudiar su palabra, de día, de noche, meditaré tus estatutos. El Señor lo ha puesto allí. Y esos medios de santificación, esas herramientas, debemos usarlas siempre, iglesia. Siempre. Si no, vamos a estar débiles, vamos a estar desarmados. Va a venir la tentación y nos va a zarandear. Satanás hará con nosotros lo que él quiere. No olvidemos nuestra identidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No vivan vidas endurecidas a la ley del Señor, hermanos. Es fácil que nosotros caigamos en eso, endurecernos, ser tan reincidentes con un pecado. Llegamos al punto de endurecernos. Ahora, nuestras conciencias están sujetas a una moral que trasciende lo social, lo visual, y se sujeta al amor que sentimos por aquel que nos ha comprado y nos ha salvado por su perfecta vida y sacrificio que vivió, hermanos. Una perfecta vida que nadie podía vivir. Todo para salvarnos, todo para nuestro bien. No vivamos vidas endurecidas, hermanos. No neguemos los medios de santificación para nuestras propias vidas. Tomemos acción. No seamos perezosos. Porque el pecado también entra mucho con la pereza de un creyente. Una pereza de no querer orar, que no querer buscar de Dios. Y es en esa pereza, hermanos, en Proverbios vamos a ver que el perezoso siempre es condenado. No sé cuántas veces hablan de la pereza, Proverbios. Pero si en algún momento podemos identificarnos con esa situación, como repito, tomemos acción. Más satisfechos nos sentimos en la obediencia que en la desobediencia.
Porque sabemos, hermanos, si no, no estuviéramos aquí. Si no hubiéramos experimentado el gozo de la salvación del Señor, no estuviéramos aquí. Seguiríamos afuera. Porque sería ilógico hacer algo que tú no quieres. En cierta manera sí queremos estar aquí, sí queremos buscar al Señor, sí queremos arrepentirnos. Hermanos, tomemos acción siempre contra el pecado. No olvidemos, Él nos amó y dio su vida perfecta. Lo que pasa es que también la falta de un entendimiento, mis hermanos, de saber quién es Cristo, y en esto yo me incluyo mucho, de no saber quién es Él, quién verdaderamente es aquel que nos predica cada domingo que murió por nosotros. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Siendo conscientes de cómo es Él, es que ahora sabemos cómo actuaría Él si se encontrase en nuestras situaciones cotidianas, valorando su grandeza y esmerándonos en ser transformados de gloria en gloria a su imagen, a su identidad, esa identidad que ahora Él nos ha dado. Pensemos por un momento, meditemos, hermanos, antes de tomar esa decisión y ese paso que no te inspira mucha seguridad. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en tu situación o en mi situación? Meditemos un momento y vamos a ver muchas mejoras. Busquemos ahora conocerle más, aprender que Cristo es lo más grande. Nos ayudará a seguir siendo perfeccionados en visualizar lo del mundo, lo del resto, lo que no es para salvación, como algo infructuoso y carente de valor genuino en cuanto a lo que la eternidad se refiere. Tener ese conocimiento de Cristo, hermanos, nos va a dar una visión amplia. Si nosotros valoramos y sabemos quién es Cristo, vamos a ver lo demás como menos. ¿De qué me va a servir tener el iPhone XSH12 si me lo voy a llevar al cielo? ¿En dónde está nuestro corazón? Nosotros muchas veces nos engañamos diciendo, no, sí, me va a servir o es necesario. Si nos ponemos a pensar, mis hermanos, muchas de nuestras decisiones o nuestras motivaciones están equivocadas. No hagamos como pequeño lo del Señor. No lo hagamos. No desprecies la salvación del Señor. Él es sabio, Él es justo, Él es bueno, Él es perfecto. Si nos ha dejado pautas, es para que nosotros las obedezcamos. ¿Y por qué es importante conocer quién es Cristo? Veamos Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Si me siguen, por favor, busquen sus Biblias, les agradecería. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pablo, preocupado por los colosenses, miremos lo que les dice en cuanto al conocimiento de Cristo. Colosenses 2, versículos 1 al 3, dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados en sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Quién es ese misterio? Es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. ¿Nos damos cuenta en ese fragmento de las Escrituras qué nos revela Pablo que es Cristo? Mis hermanos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todos. No en el Lexus, en Wikipedia, en las revistas de la NASA, en Cristo. En Cristo vamos y serán avergonzadas los sabios entendidos. Su palabra lo dice, mis hermanos. ¿Por qué no creemos en el Señor? ¿Por qué un momento no nos ponemos a pensar en nuestra habitación, en el momento en que podemos meditar en su palabra, que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento verdaderamente?
Y eso nos va a ayudar a formar nuestra identidad en Cristo, porque sabemos quién es. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido, dice el último versículo que hemos visto. Evidenciemos que ahora permanecemos firmemente en Él, que ahora ya no estamos cicatrizados con el pecado, que ya no forma parte de nuestra naturaleza, y que ahora solo optaremos por la salida que el Señor nos mostrará en oración para toda tentación. Creemos que Él es fiel y justo para sostenernos eternamente en su gracia. Porque tenemos la seguridad, mis hermanos, que no depende de nosotros, que no está en nuestras fuerzas, que descansamos en las manos de un Dios poderoso. Él nos sostiene. Confiemos en Él. Optemos por los medios de gracia, por los medios de santificación. ¿Cuántos minutos nada más estamos orando al día? No quiero decir horas porque vamos a salir avergonzados de aquí. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor a un devocional de su palabra, a un tiempo de lectura de su palabra consciente? ¿Estamos leyendo la Biblia a conciencia, hermanos? ¿Estamos tratando a las Escrituras con el verdadero respeto, la verdadera importancia que acredita? Busquemos, mis hermanos, crecer en el conocimiento. No es broma, no lo estoy diciendo de cliché porque no tenía nada más que decir, es lo que dice su palabra. Que en Él está escondidos los tesoros del conocimiento. ¿Quieres saber qué eres ahora? ¿Que estás en Cristo? Pues búscale. Busquemos todos, no despreciemos los días de oración, mis hermanos. Es triste ver siempre la ausencia. Es penoso, en serio, hermanos, es penoso. Y eso no solo pasa aquí, pasa en muchos lugares. El Señor me permitió estar en el extranjero y también lo vi allá. Sin embargo, también escuché de muchos testimonios donde la iglesia se reunía masivamente a orar también en esos cultos de oración entre semana. Así que, mis hermanos, no tomemos la palabra y nuestra identidad en Cristo Jesús a la ligera. Confiemos de que Él nos sostendrá, que Él nos salvará, nos mostrará la salida. Si ves que tu vida es una constante lucha, una constante prueba, pues hermano, busca la salida para esas pruebas y esas tentaciones. Hagámoslo juntos, iglesia. Hagámoslo. No despreciemos las células, los días de oración, el tener tiempo libre e ir a visitar a un hermano y ser fortalecido en una conversación edificante antes de estar viendo esto es guerra o cualquier otra cosa, perder el tiempo con youtubers, viendo youtubers, tutoriales de cómo me maquillo. Hermanos, hay mucho tiempo que estamos desperdiciando y no le estamos dedicando al Señor. ¿Vale la pena, hermanos, hacer ese sacrificio o no vale la pena? Repito, a ver, iglesia, no sé si me han escuchado. ¿Vale la pena hacer el sacrificio o no vale la pena hacer el sacrificio? Nuestra identidad ahora está en Cristo, no en el mundo, no en sus planes, no en sus deseos que acaban. Ya no más dar la espalda, como vimos, Simba dio la espalda a muchas cosas y le costó caro después. Tristeza. Y el león se repitió, esa caricatura se repitió y regresó. ¿Por qué nosotros no? Somos seres conscientes, vivos. Seamos sabios y tomemos la enseñanza y volvamos a Cristo, que todo nos haga volver a Cristo Jesús. Amén. El que dice amarle obedece sus mandamientos. Si podemos ver el versículo 23 de
el capítulo de Juan que estábamos viendo, Juan 3, primera de Juan capítulo 3, el versículo 23 dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es el mandamiento, mis hermanos. Creamos en Cristo, creámosle ahora que nosotros somos nuevas criaturas con una nueva identidad. Y evidenciemos todo lo que estamos aprendiendo y los pasos hacia adelante que estamos dando, amando a nuestros hermanos, amando a nuestro prójimo, haciendo lo más difícil, lo que nadie quiere hacer verdaderamente. Derechos de gays, feminismo a diestra y siniestra. Esas empresas lo único que están usando es valerse de esas cosas para vender más. Al final, no les importan esas personas. Tristemente, ellos en su pecado creen que son alentados, y son alentados pero para ir al infierno. Entonces, mis hermanos, que estos mandamientos sean de verdad poderosos para nosotros, sean invaluables. Creámosle al nombre de Cristo, busquemos más de Cristo, conocer quién es Cristo, entender el tesoro que significa el conocimiento de Cristo y que forme nuestra identidad. Y en esto, de que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros, o amar a Dios sobre todas las cosas, es donde el mismo Señor lo dijo, se resume la ley y los profetas. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres, Dios mío, quien a través de tus verdades nos muestras